¿Cierto? Saben que a los hermanos del Antiguo Testamento les gustaba ir al santuario el sábado. ¿Saben por qué? Porque el sábado en el santuario olía. ¿A qué olía el sábado en el santuario? A pan fresco. Dice Levítico el capítulo 24 que el sábado los sacerdotes cambiaban, ¿cierto?, el pan que había estado sobre la mesa, los panes de la presencia, ¿cierto? Durante toda la semana estaban los panes sobre la mesa, pero el sábado, dice Levítico el capítulo 24, esos panes eran cambiados, se quitaba ese pan duro porque había estado durante toda la semana sobre la mesa y se colocaba pan recién horneado, pan recién hecho. Y yo creo, hermanos, pastores, laicos, hermanas y hermanos, que el sábado cuando nosotros comemos, ¿cierto?, y saboreamos la palabra de Dios, es muy rica, aunque durante toda la semana en nuestras casas, ¿cierto?, comemos de esa palabra, pero el sábado tiene algo especial cuando nosotros disfrutamos, ¿cierto?, de la palabra de Dios. Él dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que qué bueno que Dios en su misericordia trae pan fresco todos los sábados, aunque durante toda la semana nos alimentamos de la palabra de Dios. El pan del sábado es mucho más rico, es mucho más delicioso, como que lo podemos saborear, ¿cierto?, mucho más. Por eso hoy estamos aquí disfrutando las primeras horas del día del Señor y dispuestos también a saborear la palabra de nuestro Dios. Tengo otros dos regalitos aquí. Tengo el Camino a Cristo en audio para alguno de ustedes que asistió anoche. Vamos a tratar de repasar. Anoche el apóstol San Pablo, en su carta a los Colosenses, nos enseñó 6 prácticas que deberíamos implementar los laicos del siglo XXI para ganar a las personas inconversas y traerlas a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Aprendimos 6 prácticas importantes en el libro de Colosenses. ¿Recuerdan ustedes? ¿Quién quiere repasarnos esta noche las primeras 3? Bien puede, hermano, cuéntenos. La primera: orar por puerta abierta para la palabra. Muy bien. La segunda: que el mensaje sea claro, hacer el mensaje nuestro del Evangelio eterno muy claro, ¿cierto? Centrado en ¿quién? En Cristo Jesús. Y 3: ser sabio, ¿cierto? Andar sabiamente con los de afuera. Venga, reciba este hermoso obsequio, disfrútelo, escuche la palabra de Dios. ¿Quién quisiera? Tengo otro regalito aquí para un laico. ¿Quién quisiera recordarnos las otras 3 prácticas que aprendimos del apóstol? Hermana, bien pueda. Aprovechar cada oportunidad, redimiendo el tiempo. Muy bien. Hable con gracia, hablemos con gracia, nos dijo el apóstol, para ganar a esos inconversos. Y responder de manera individual a cada uno, no viendo las masas, ¿cierto?, pero atendiendo la necesidad de cada persona. Hermana, felicitaciones. Ustedes han repasado muy bien, muy buenos estudiantes, muy atentos. Aquí está, que el Señor le bendiga y lo disfrute. Muy bien. Para iniciar esta noche vamos a hacer un ejercicio. Vamos a tratar de memorizar. Los adventistas hemos sido buenos para memorizar las Sagradas Escrituras. Alguien me dijo cierta vez que en nuestra universidad, hace muchos años atrás, para un pastor graduarse en teología debía conocer a David de memoria. Eso quiere decir que debía recitar los 150 salmos de memoria. Imagínense.
Poco a poco nosotros hemos ido perdiendo, porque yo me acuerdo que en las clases de la escuela sabática, cuando lo llamaban a uno se levantaba, ¿cierto? Y lo que decía era el versículo de memoria. Y cuando uno estudiaba 3 meses, trabajándole a esa lección, ¿cuántos versículos se sabía ya de memoria? ¿Cierto? 3 meses tenía todos esos versículos y cada trimestre uno se aprendía los versículos. Es posible que hayamos ido cediendo y no memoricemos las escrituras, pero recuerden que debemos llenar nuestro cerebro con la palabra de Dios, ¿cierto? Como dijo el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Vamos a tratar entonces, vamos a ver la primera diapositiva, la primera presentación. Se va a presentar una imagen y ustedes van a tratar de pensar en un texto bíblico que recuerden que tiene que ver con esa imagen. Alguien que levante la mano y diga, tengo el texto bíblico. Hermano, sí, ¿cómo es? Muy bien, ¿escucharon? El Salmo 119 y el versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Felicitaciones, hermano. Vamos a la siguiente. Muy fácil, ¿cierto? ¿Dónde está ese texto? ¿Dónde está el texto? Muy bien, hermano. Mateo, el capítulo 5 y el versículo 13. Vosotros sois la sal de ¿qué? Necesitamos nosotros darle sabor a este mundo insípido, ¿cierto? Porque si la sal se desvanece, entonces el mundo perderá el sabor, y Dios nos ha llamado en este tiempo para que nosotros podamos darle sazón a este mundo con tantos problemas, con tantas dificultades. La tercera imagen, ¿qué nos encontramos en esta tercera imagen? El texto, ¿dónde está el texto? ¿Quién lo tiene? Hebreos, el capítulo 4 y el versículo 12, ¿cierto? ¿Qué dice? Una espada de dos, ¿qué? Una espada de 2 filos, la palabra de Dios. Tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento, bien cortantes, que penetran hasta lo más profundo para transformar todo nuestro ser. Veamos la siguiente. ¿Qué texto podríamos relacionar con esta imagen de la palabra de Dios? A ver, hermana, usted. ¿Cómo? Muy bien, la hermana nos está regalando Primera de Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán. ¿Hay otro texto que podríamos relacionar con esta imagen? ¿Quién? Joel. ¿Qué dice, hermano? Así es, tocad trompeta en Sión. Otro texto que podamos relacionar, muchos con la trompeta, ¿cierto? ¿Recuerdan Isaías 58:1? Isaías 58:1. Alza tu voz como trompeta y anuncia a la casa de Israel, ¿qué cosa? Su pecado. Dice, alza tu voz como trompeta. Tienen ustedes mucha Biblia en la cabeza y eso es muy importante. Vamos a ver, es posible que nos sorprenda un poco la imagen que viene y vamos a tratar de buscar un texto que se relacione con esta imagen. Veamos la siguiente. ¿Hay algún texto que podamos relacionar con esa imagen?
¿Sí alcanzan ustedes a verla? Es un hombre dando ¿a qué? Es un hombre dando a luz. El hermano dice que tiene el texto. Cuéntenos, hermano. Algo así relacionado, sí. Muy bien, hermano. ¿Alguien tiene un texto que nos ayude con esta imagen? Muy bien, hermano. Usted tiene el texto, el apóstol Pablo. ¿Cómo dice ese texto? Muy bien, voy a regalarles el texto. Mírenlo, aquí está en la siguiente imagen y será el texto base de nuestra reflexión en esta noche. Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir, ¿qué cosa? Raro que un hombre hable de dolores de parto, ¿no? Pero Pablo está diciendo, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado. ¿En quién? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Me gusta la pedagogía del apóstol. Me gusta cómo San Pablo en sus escritos utiliza muchas figuras literarias para enseñarnos a nosotros grandes verdades espirituales. Es el apóstol San Pablo, estudiamos esta semana en la lección, el que habla del soldado, ¿cierto? Y cómo debería vestirse el soldado para pelear la batalla de la fe. Es el apóstol Pablo el que utiliza la figura del atleta para enseñar también otra gran verdad. Es el apóstol Pablo el que utiliza la figura del labrador para enseñar grandes verdades espirituales. Pero aquí en Gálatas 4:19 está utilizando la figura de una ¿qué? ¿De una mujer? No, porque hay mujeres que no tienen hijos. Pero está usando la figura de una madre, porque todas las madres han dado a luz y han sufrido dolores de ¿qué? Y han sufrido dolores de parto. ¿Qué es lo que el apóstol nos quiere enseñar a nosotros en el mundo espiritual acerca de engendrar hijos? Acerca de quedar embarazados y traer a un nuevo nacimiento, un bebé espiritual que podamos cuidar y que podamos consolidar para el reino de los cielos. Vamos a ver nuestra siguiente diapositiva, cómo el apóstol se presenta como una madre espiritual. Miren la terminología que utiliza el apóstol San Pablo. En Filemón, el versículo 10, dice, te ruego, escribiéndole a Filemón, dice él, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré, ¿dónde? En mis prisiones. Lo está llamando a Onésimo hijo. Y está hablando de engendrar un hijo, aunque él está en la prisión. Y a Timoteo dice que es su verdadero hijo en la fe. Y a Tito, igual manera, lo trata como un hijo. Pablo estaba diciendo, yo tengo hijos espirituales, yo soy como una madre espiritual porque puedo engendrar hijos, porque puedo traerlos a ese nuevo nacimiento en este mundo espiritual para que sean ellos candidatos a la eternidad. Es decir, Pablo habla como si fuese una madre espiritual. Para tener hijos físicamente es necesario haber nacido mujer, ¿cierto? Pues hermanos, para tener hijos espirituales, la Biblia dice que es necesario haber nacido de nuevo. ¿Recuerdan Juan el capítulo 3?
El viento sopla de donde quieres y oyes su sonido, pero nadie sabe de dónde viene ni para dónde va. Así es todo aquel que es nacido ¿de qué? Por eso dijo el Señor a Nicodemo: os es necesario nacer de nuevo. Si nosotros este año 2016 queremos quedar embarazados, queremos embarazarnos, queremos engendrar un hijo, queremos empezar a preocuparnos por ese hijo, queremos empezar a propiciar un nuevo nacimiento para que ese hijo nazca en el reino de Dios. Hermanos, necesitamos en primer lugar nosotros nacer de nuevo. Para que una mujer, ¿cierto?, tenga un hijo, es necesario que ella tenga la madurez suficiente. Nosotros necesitamos en este año 2016, si queremos ganar, si queremos dar a luz por lo menos un hijo en este reino de Dios, necesitamos nacer de nuevo. Vamos a avanzar y veamos qué nos dice entonces la palabra del Señor con respecto a la importancia de la reproducción. Miren el lenguaje que se utiliza en la palabra de Dios en este contexto. Leemos San Juan, el capítulo 1, los versículos 12 y 13. Dice el apóstol Juan: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos ¿de quién? Hijos de Dios, los cuales no son engendrados ¿de qué? De sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién? Engendrados por la voluntad ¿de quién? Por la voluntad de Dios. Por supuesto, este engendrar tiene que ver con la vida espiritual. Todos aquellos que son engendrados por el Espíritu Santo son hijos de Dios, dice la palabra. Pues mis apreciados hermanos, hay varias razones por las cuales una mujer no podría dar a luz un hijo, y creo que esas mismas razones son las razones que nos impedirían a nosotros en este año 2016 traer un hijo al reino de Dios. Vamos a ver cuáles son esas razones. Pasemos por favor y avancemos en nuestro tema. Vamos a analizar la primera. Razones por las cuales una mujer no podría reproducirse. Creo que son las mismas razones por las cuales nosotros no podríamos reproducirnos espiritualmente. La primera razón que la Biblia presenta es, por supuesto, por no haber alcanzado, ¿qué cosa? Por no haber alcanzado la madurez. Toda niña es una madre en potencia, ¿cierto que sí? Pero si una niña de 7 años quiere engendrar un hijo, no puede, aunque sea una niña, aunque sea una mujer. Es una madre en potencia, pero todavía no podrá quedar embarazada, todavía no podrá dar a luz, porque no tiene la madurez suficiente biológica, psicológica que se requiere para ese compromiso del embarazo y dar a luz. Así que uno de los grandes impedimentos para que una mujer dé a luz es por no haber alcanzado, ¿qué cosa? Su madurez. Pero si lo trasladamos al plano espiritual, tenemos que decir que esa es la misma razón que podría convertirse en un impedimento grande para que la iglesia de Dios se reproduzca. ¿La falta de qué? La falta de madurez. Y acerca de esto, la Biblia tiene mucho que decir. Por eso les voy a invitar para que abramos nuestras Biblias en la carta a los Hebreos, el capítulo 5. Y vamos a leer el versículo 11 en adelante. Aquí el apóstol
nos va a hablar de la importancia de la madurez espiritual que nos califica para ser buenas madres espirituales. Es decir, si somos inmaduros, por más que nos esforcemos, no podremos dar a luz. Si hemos alcanzado la madurez espiritual, estaremos listos para embarazarnos y este año 2016 dar a luz, tener la alegría, el gozo, la felicidad de una madre espiritual, como el apóstol dijo: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Qué dice el apóstol acerca de la madurez espiritual? Dice el versículo 11, Hebreos capítulo 5, versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento. ¿Qué? De alimento sólido. Y escuchen lo que dice él en el versículo 13: todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. San Pablo está diciendo: la iglesia de Dios debe llegar a un estado de madurez. Sí, alguna vez fuimos niños, alguna vez gustamos de la leche, ¿cierto? Alguna vez fuimos neófitos, pero después de 5, 10, 15, 20, 30, 40 años en la iglesia, debiendo ser ya maestros, dice el apóstol, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos, lo básico de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales, dice él, que tenéis necesidad de leche y no de alimento. ¿Qué? No de alimento sólido. Dios desea que nosotros, después de transitar por este camino, no permanezcamos, apreciados hermanas y hermanos, estancados, pero que cada día podamos desarrollarnos y crecer en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, hasta alcanzar esa estatura perfecta que Él quiere, la estatura de la madurez, o si se quiere, un sinónimo en el griego de la perfección, como dice Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos, maduros, cierto, en nuestra esfera, como Dios es perfecto, maduro en su esfera. La Biblia habla también y presenta algunos ejemplos de cómo muchos de nosotros, siervos de Dios, podemos actuar de manera inmadura, aunque llevemos mucho tiempo dentro de la iglesia. Y fue el caso de los discípulos. Los discípulos habían andado con Jesús tanto tiempo, habían estado con el maestro, habían disfrutado de su presencia, pero a pesar del tiempo, ellos como que no alcanzaban la madurez y se comportaban, tenían comportamientos de niños. Lo que está diciendo el apóstol: algunos, después de tanto tiempo en la iglesia, 20 años, 30 años, 40 años en la iglesia, de repente nos comportamos como niños. Y era lo que le pasaba a los discípulos de Cristo. San Lucas, casi a propósito, narra 3 incidentes consecutivamente en el capítulo 9 para mostrar cómo los discípulos de Cristo necesitaban madurar. Veamos lo que dice Lucas, el capítulo 9. Vamos a leer San Lucas, el capítulo 9, y vamos a ir a los versículos 46 en adelante.
San Lucas 9:46 dice: entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería, ¿qué? El mayor. Aquí hay actitudes de inmadurez espiritual. Los discípulos todavía evidenciaban, aunque habían andado con el maestro, aunque disfrutaban de la presencia del maestro, evidenciaban que no estaban maduros para este ministerio, porque todavía, dice San Lucas, ellos estaban discutiendo sobre quién sería el mayor, quién sabe más aquí, quién es el más importante. Y entonces por eso el Señor, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí y le dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre todos vosotros, este es el más, ¿qué? El más grande. El Señor no mide, ¿cierto?, el estatus como nosotros lo medimos. A veces nosotros creemos que el más grande es el presidente, pero el Señor dijo: el siervo, el que sirve, el que baja, el que desciende, el que se humilla, ese será exaltado, y el que se exalta, ese será ¿qué? Ese será humillado. Miren otra señal de inmadurez en los discípulos. El versículo 49. Entonces, respondiendo Juan dijo: Maestro, hemos visto a unos que echaban fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Algunos están haciendo estas obras y nosotros se las prohibimos porque no son de nuestro grupo. El sectarismo. Y a veces creemos que Dios ha revelado su palabra exclusivamente en la iglesia adventista, cuando el Señor dijo: todavía tengo otras ovejas que están, ¿dónde? No están en mi redil, pero a ellas las debo, ¿qué? Pero a ellas las debo traer. Yo me quedo sorprendido cómo Dios muchas veces se reveló a esos grandes monarcas que no eran del pueblo de Israel. Dios le dio la revelación a Nabucodonosor, ¿cierto? Dios le dio una revelación a Faraón. Dios habló de Ciro, un rey persa, como: Ciro es mi siervo. Dios tiene una iglesia invisible, pero nosotros no podemos ser inmaduros, volvernos sectarios y limitar la salvación solo a la iglesia adventista del séptimo día. Se lo prohibimos y el Señor dijo: no lo hagan, porque el que no es con nosotros está ¿contra quién? Está contra nosotros. Y miren otra evidencia. Por eso digo que es como si a propósito Lucas hubiera alineado estos incidentes. El versículo 51 dice: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Y escuchen las actitudes de los discípulos de Cristo. Versículo 54. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Y escuchen la respuesta del Señor. Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no vino para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron entonces a otra aldea. Habían alcanzado madurez los discípulos, estaban evidenciando que no estaban listos, porque ellos querían destruir a los samaritanos. Señor, vamos a orar para que descienda fuego del cielo y consuma a esos perros, como les decían a los samaritanos. Pero el Señor dijo:
¡Qué inmadurez! No están preparados para traer más hijos a este mundo. ¿Cómo una madre puede estar pensando en destrucción si una madre espiritual o físicamente hablando solo piensa en el bienestar de quienes? En el bienestar de sus hijos. No sabéis de qué espíritu sois. Hermanos y amigos, una mujer no podrá reproducirse si no ha alcanzado su grado pleno de madurez física, biológica y emocionalmente. La iglesia de Dios, nosotros, no podremos reproducirnos, no podremos dar a luz hijos espirituales, como dice San Pablo, como hablando como una madre espiritual, si nosotros no hemos alcanzado esa madurez espiritual. Pero San Pablo dice, después de tanto tiempo, nosotros deberíamos estar en ese grado de madurez como para traer a este mundo espiritual nuevos hijos, cuidarlos y prepararlos para el reino de los cielos. Otra segunda causa por la cual una mujer, vamos a avanzar, no se reproduce. Por supuesto, la Biblia también habla de muchas mujeres estériles. Algunos dicen por estar enferma del interior. Es decir, la esterilidad es la expresión para nombrar algún trastorno en los órganos reproductores internos de la mujer. Cuando el aparato reproductor se daña, cuando hay dificultades para engendrar hijos, cuando los esposos tienen intimidad buscando un nuevo bebé, buscando un nuevo hijo, y el hijo no viene, y pasan los meses y pasan los años, la pareja empieza a preocuparse, la mujer empieza a tratar de buscar un especialista y empieza a indagar qué está pasando. Nosotros queremos tener este año un hijo, quiero quedar embarazada, ¿cierto? Busca un ginecólogo, un ginecobstetra generalmente, un especialista. Y nosotros, hermanos, en el término espiritual, en el ámbito espiritual, si llegamos a identificar que hay un problema en nuestro aparato reproductor como madres espirituales, necesitamos visitar al ginecólogo divino para que Él pueda ayudarnos y nosotros como madres espirituales podamos engendrar nuevos hijos para la honra y la gloria de Dios. Esas mujeres se preocupan, invierten recursos, van a los Estados Unidos, van a Europa, buscan especialistas porque queremos tener un hijo. Es la dicha más grande, ¿cierto? De una pareja, de un hogar, de una mujer, tener un bebé, tener un hijo. Qué alegría, qué gozo, es incomparable. Cuando yo pude arrullar mi bebé, mi Sara Juliana pequeñita en mis brazos, o sea, eso no tiene comparación, hermanos y hermanas. Pero a veces nosotros en el ámbito espiritual pasan años y no traemos al mundo espiritual un nuevo hijo. No engendramos a otro bebé espiritual, no ganamos a nadie para Cristo, y pasan 3 años, 5 años, 8 años, 10 años, y nosotros nos quedamos relajados y tranquilos como si nada estuviera pasando. Pero tenemos que revisar si hay esterilidad en nuestra vida espiritual, porque el Señor dijo: por sus frutos los conoceréis. Necesitamos orar como oraba Raquel. ¿Recuerdan a Raquel? Raquel hacía una oración que está registrada en Génesis 31 y ella decía: Señor, dame hijos, o si no, me muero. ¿Dame qué? Dame hijos, o si no, me muero. Y nosotros deberíamos en el ámbito espiritual decir: Señor, dame almas, o si no, me muero. Este año 2016 es un año para embarazarnos.
Es un año para traer nuevos hijos espirituales y que el pueblo de Dios crezca y tengamos aquí un jardín infantil y podamos ver esos nuevos nacimientos, pero cuidarlos, ¿cierto? Enseñarles a caminar, atenderlos, consolidarlos, discipularlos y hacerlos candidatos para el reino de los cielos. Primera de Timoteo 2, 14 y 15 es un texto bien interesante porque dice que la mujer se salvará engendrando ¿qué? Se salvará engendrando hijos, pero en el ámbito espiritual nosotros también, salvando a otros, ¿cierto? Nos mantenemos bien espiritualmente. Un cristiano, un adventista que no se preocupa por ganar por lo menos a uno cada año, empieza a tener problemas espirituales. El cristianismo empieza a ser monótono. Ser adventista empieza a ser aburrido. Venir a la iglesia y estudiar la Biblia, orar, no tiene mucho sentido. Pero cuando nosotros hacemos la oración, cuando nosotros hacemos el estudio de la palabra y cuando nosotros testificamos, nuestra vida tiene sentido. Es por eso que en el santuario, en el lugar santo, existían esos 3 elementos. ¿Recuerdan? En el santuario del desierto estaban esos 3 elementos. La mesa de los panes, para indicarnos a nosotros la importancia de alimentarnos con la palabra de Dios. Estaba el altar del incienso para indicarnos la importancia de la oración, pero también estaba el candelabro, la luz, la única luz que había en el santuario, porque no había claraboyas, porque no había ventanas. Esa era la única luz, la del candelabro. Y el Señor dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen ¿a quién? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El lugar santo, es decir, el proceso de la santificación estaría incompleto sin el candelabro. El proceso de la santificación estaría incompleto sin la testificación. Así que hemos dicho que una mujer no podrá reproducirse a menos que haya alcanzado su grado de madurez requerido. Número 2, que una mujer no podrá reproducirse si tiene un problema de esterilidad. Y número 3, veamos la razón número 3. Una mujer no podrá reproducirse si vive separada de su marido, si vive separada de su esposo. Para que los hijos vengan necesitamos intimidad. La mujer necesita una relación íntima con su esposo. Pues hermanos, en el ámbito espiritual sucede lo mismo. Los hijos espirituales se gestan en el lecho del ayuno, la oración y la comunión con Dios. Los hijos espirituales se gestan en el lecho del ayuno, en el lecho de la oración, en el lecho del estudio de la palabra, en el lecho de la intimidad con el esposo. ¿Y quién es el esposo? La Biblia dice claramente que es nuestro Señor Jesucristo. Una mujer que viva separada de su esposo, si llega a quedar embarazada, sus hijos no serán legítimos. Alguien dijo: serán bastardos, no serán legítimos. Pero una mujer que tiene intimidad con su esposo, ¿cuál es el resultado natural? Un embarazo. Y por supuesto el nacimiento de un nuevo hijo, el nacimiento de un nuevo bebé. Un cristiano que tiene intimidad con el esposo, una iglesia que tiene una buena relación, una comunión profunda con el esposo, con el Señor Jesucristo, el resultado natural serán nuevos hijos que vendrán, serán reproducidos, la iglesia crecerá y nosotros podremos cuidar a esos bebés recién nacidos y prepararlos para el reino de los cielos.
Por eso, mis apreciados hermanos, los programas misioneros sin la participación del esposo serán un fracaso. Los programas misioneros sin tener una comunión íntima y estrecha con el esposo, con nuestro Señor Jesucristo, será solamente un programa evangelístico. Pero nosotros queremos que el programa evangelístico de este año, del 2016, esté fundamentado en nuestra relación de amistad. Se llama Amigos de Esperanza. Nuestra relación de amistad profunda, ¿con quién? Con Cristo Jesús. Y entonces podremos también compartir, ¿cierto?, esa esperanza que nosotros ya disfrutamos, que nosotros ya experimentamos con nuestros amigos. Por eso el llamado en esta noche es a no separarnos del esposo ni por un momento. Cuando nosotros tenemos intimidad con Dios, cuando nosotros tenemos una buena comunión con Dios, el Señor nos dice: ayúdame a salvar a tus vecinos, ayúdame a salvar a tus familiares que no son cristianos, ayúdame, yo no quiero que ellos se pierdan, yo también morí por ellos, entregué mi vida, derramé mi sangre en la cruz para que tus amigos también vengan al reino de los cielos, ayúdame. Nosotros somos sus manos, nosotros somos sus pies, nosotros somos sus ojos. Él quiere usarnos para salvar a esas personas. Si no nos separamos de Él, si vivimos en íntima comunión con Él, hermanos y hermanas, no tendremos que hacer esfuerzo. El pastor no nos tiene que desafiar, el pastor no nos tiene que empujar, el director de laicos no nos tiene que exhortar para que lo hagamos, pero es un resultado, ¿cierto?, de la comunión, de la íntima relación que tenemos con nuestro Dios. Finalmente, quiero decirles que en Israel había muchas mujeres estériles. Siempre he pensado por qué en la Biblia habla de tantas mujeres estériles. Veamos cuáles eran esas mujeres estériles. No podían dar a luz, tenían problemas. Como ya hemos dicho, lloraban, clamaban al Señor. ¿Recuerdan de Ana? Ella fue al templo con amargura de alma, derramó, ¿cierto?, su alma delante del Señor. Señor, yo quiero un hijo este año, que sea un hijo varón. Le dijo: Señor, y si me das ese hijo, lo consagraré completamente a ti. Vino Samuelito porque Dios visitó a Ana y ellas pudieron dar a luz y fueron felices. El pastor Redondo decía ayer: un cristiano no es feliz. Un cristiano, un adventista del séptimo día, no ha experimentado la verdadera felicidad en la vida espiritual hasta que no ha engendrado un hijo, como dijo el apóstol Pablo a Timoteo, a Tito, a Onésimo: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado ¿en quién? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Estas mujeres tenían problemas para dar a luz un hijo, pero Dios las visitó. Ana, Raquel, Sara, Elizabeth en el Nuevo Testamento, recuerdan, la madre de Juan el Bautista, tenían serios problemas de esterilidad, pero para Dios no hay nada imposible. Si aquí esta noche hay algún cristiano que siente: soy estéril, no he ganado a nadie, no he ganado ni una sola persona, no he tenido ni un solo embarazo, no he dado a luz un hijo, no sé qué es esa experiencia, no he tenido ese gozo, esa dicha, esa felicidad que experimenta una madre al tener un bebé. Se experimenta ese gozo también cuando damos a luz un hijo en el mundo espiritual. Pues esta noche, apreciados hermanos y amigos, el Señor está aquí para decir: tengo buenas noticias. Si tú quieres, puedo visitarte. Si tú quieres, este año 2016
puedes experimentar un embarazo espiritual, puedes empezar a trabajar por ese hijo espiritual que ya estás orando por él, puedes empezar a atenderlo, puedes empezar a traerlo a la iglesia, puedes empezar a darle estudios bíblicos para que se experimente un nuevo nacimiento, y cuando ese bebé nazca del agua y del espíritu, podamos entonces cuidarlo y prepararlo para que vaya con nosotros al reino de los cielos. ¿Hay alguien aquí que quisiera ser visitado como fueron visitadas estas mujeres por el poder de Dios y del Espíritu Santo? Si usted quiere ser visitado o visitada esta noche por el poder de Dios y este año experimentar la dicha de ganar y tener un hijo espiritual, colóquese de pies y vamos a pedirle al Señor que ese milagro sobrenatural se realice en cada uno de nosotros. Muy bien, hermano. Ese milagro tiene que realizarse una y otra vez, porque ya nosotros somos el fruto. Un día yo nací del agua y del espíritu, y le doy gracias a mi papá y a mi mamá espiritual, que luchó, que se embarazó conmigo para darme los estudios, para cuidarme, para que no me desanime, para consolidarme hasta que yo llegué a ser un pastor de esta iglesia. Yo nací del agua y del espíritu, y esa persona que me doctrinó a mí todavía siente gozo y alegría cuando nos encontramos. Nosotros podemos tener esa dicha, hermanos, y el gozo de la salvación nuestra, pero también de la salvación de todos los que vendrán. Doblemos nuestras rodillas delante de Dios. Nuestro Padre y nuestro Dios, gracias porque tu palabra dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos hechos hijos de Dios. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Padre amante. Gracias porque siempre estás pendiente de cada una de nuestras necesidades. Señor, gracias porque un día usaste hombres y mujeres consagrados para que nos trajeran el evangelio y nosotros pudiésemos nacer del agua y del espíritu como hijos tuyos. Señor, nosotros hemos tenido ese privilegio y esa dicha. Ya llevamos tiempo en esta iglesia maravillosa, y tú ahora nos pides por medio de tu palabra que este año 2016 podamos facilitar y propiciar el nuevo nacimiento de otros creyentes que deben venir al seno de tu iglesia y nacer para el reino de los cielos. Ayúdanos, Señor, para que este año 2016 podamos alcanzar ese cometido. Que en tu iglesia, no solamente en Colombia, pero en el mundo entero, se produzcan miles y millones de nuevos nacimientos, y nosotros como tu pueblo, nosotros como madres espirituales, como el apóstol Pablo, nos dediquemos a cuidar, nos dediquemos a discipular y a consolidar a esos nuevos bebés que puedan ser maduros para la patria celestial. Nos entregamos en tus manos, Señor, en esta hora, y te pedimos que nos equipes con tus dones, que nos unjas con el Espíritu Santo y nos permitas tener el gozo, la dicha de salvar a muchos en este nuevo año para honra y gloria de tu nombre. Gracias por concedernos esta bendición que pedimos y agradecemos en ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Yo quiero trabajar.